Tenemos la aplicación Excel mediante un acceso directo, Excel versión 2010, estamos en Windows 8.1 y vamos a abrir Excel. Damos doble clic, abrimos la aplicación y vamos a hacer un repaso de algunos conceptos. Vemos inicialmente que hay tres hojas, hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Podríamos insertar más hojas simplemente pulsando en este botón, insertar hoja de cálculo, o bien podríamos predefinir el número de hojas que queremos. Inicialmente se abren 3, pero podríamos elegir 5 o el número que fuera. Para ello lo que tenemos que hacer es ir a Archivo, nos tenemos que ir a Opciones, y dentro de la ventana de Opciones tenemos en Opciones General, que es la primera en la que estoy, vemos que número de hojas pone 3, pero yo podría poner, por ejemplo, 5. Si pulsamos Aceptar y nos salimos de este libro y abrimos un libro nuevo, Archivo Nuevo, Libro en Blanco, vemos que el nuevo libro ya se ha abierto con 5 hojas. Por lo tanto, eso se puede elegir. Vamos a ver otro concepto, y es que la suma de todas las hojas forma un libro, que es el archivo en el que estamos. En este caso estoy en lo que llama libro 2, o el nombre que nosotros demos. Vamos a ver más conceptos. Podemos vincular entre unas y otras hojas. Por ejemplo, si en la hoja 1, en la celda B2, ponemos 100, en la hoja 2, aquí ponemos 200, podemos ir a la hoja 3 y hacer una fórmula en cualquiera de ellas. Por ejemplo, aquí vamos a aumentar el zoom pulsando control y la rueda del ratón y vamos a decir más. Nos vamos a la hoja 1, seleccionamos el primer 100 y más, nos vamos a la hoja 2 y seleccionamos el 200 y pulsamos Enter. La suma la hace bien, nos da 300 y vemos que la fórmula es igual o más, como hemos empezado por más, lo pone, hoja 1, admiración hacia abajo, B2, esa sería la celda, más hoja 2, admiración hacia abajo, B2. Esto es, primero indica la hoja en la que estoy, pone admiración hacia abajo y luego la celda. Así puedo vincular entre varias hojas. También podría vincular entre varios libros. Para ello, los libros tendrían que estar abiertos, para que luego, si necesito que se actualice, va a tirar de esos libros y si no los va a abrir. Vamos a ver más ideas. Nos vamos a ir a la hoja 1 y en la hoja 1 vamos a ver que en Archivo, en Opciones, hay más posibilidades. Dentro de fórmulas es importante tener el cálculo del libro en automático. Eso quiere decir que cuando se hacen operaciones se recalcula en cuanto se escribe cualquier cosa en cualquier celda. Podríamos tenerlo en manual. Esto se suele hacer cuando el número de fórmulas y de datos es tan elevado que los recálculos pesan mucho, se ralentiza el ordenador y por lo tanto conviene ponerlo en manual. Pero esto es un tema excepcional. Lo habitual es tenerlo en automático. También podríamos ir, para ello, a fórmulas y por aquí a la derecha tenemos opciones para cálculo. Lo normal es que esté en automático o podemos poner manual. Vamos a ver qué sucede si lo tenemos en manual. Si lo tenemos en manual, vamos a darle zoom y ponemos que esto es 100 y esto es 200 y aquí hacemos la suma, por ejemplo con el sumatorio, con el autosuma, nos da 300, pero si yo este 200 le cambio por un 400, al pulsar Enter debería dar la suma 500, pero sigue dando 300. Esto es así porque está en manual. Para que recalcule,
o bien pulso la tecla de función F9, voy a pulsarla y recalcula, o bien lo que tengo que hacer es, para evitar este tipo de problemas, volver a ponerlo en automático. Nos vamos a fórmulas y nos vamos a opciones de cálculo para ponerlo en automático. Y ahora sí, si yo aquí cambio y por ejemplo pongo aquí 900, automáticamente la suma da 1000. Muy bien, vamos a seguir viendo algunos aspectos de archivo opciones. Vamos a ver también que en guardar tenemos que tener puesto libro de Excel *xlsx, que es la nueva extensión. Podríamos tenerlo puesto para que grabe con la versión antigua, libro de Excel versión 2003 o anteriores, que es XLS. Esto, hay algunos usuarios que lo hacen para guardar compatibilidad con ficheros antiguos o con usuarios que tengan versiones antiguas. Lo recomendable es poner libro de Excel y la versión nueva. ¿Por qué? Pues porque aunque se lo pasemos a un compañero el fichero y este compañero tenga un Excel antiguo, existen complementos gratuitos que se puede descargar este compañero para poder leer este tipo de ficheros. Por lo tanto, es bueno acostumbrarse a tenerlo ya con el sistema moderno. Vamos a ver más aspectos. En complementos, bueno, aquí tenemos idioma, avanzadas, existen muchas posibilidades. En complementos nos vamos al botón ir y aquí tenemos varios complementos. Podríamos tener más. Nosotros vamos a seleccionar Solver, que es un programa de optimización, calcula máximos, mínimos o llega a objetivos. Voy a marcar también herramientas para el euro. Esto lo introdujo Microsoft cuando se introdujo en Europa el euro. Lo que hace es, teóricamente, mejorar y tener a disposición el símbolo del euro, aunque probablemente ya lo tengamos en la versión 2010. Vamos a marcar también herramientas para análisis. Esto lo que va a hacer es dotar de mayores complementos de tipo matemático y estadístico. Y vamos a aprovechar ya y marcamos también herramientas para análisis VBA. Esto lo que hace es que permite al código de macros, al VBA, Visual Basic para aplicaciones, disponer de esas herramientas. Marcamos, por lo tanto, todas y aceptamos. Tarda un instante en cargarlas y si todo está bien, no nos da error y las ha cargado. Podemos ver que en datos, aquí a la derecha aparece Solver, que antes no estaría, y análisis de datos. Si pinchamos en análisis de datos, vemos que existe una enorme batería de opciones de tipo estadístico y matemático para poder aplicar a una serie de datos que queramos estudiar. Pulsamos aceptar y vemos, por ejemplo, este de aquí, generación de números aleatorios. No vamos a entrar en detalle, pero que sepamos que se han ampliado nuestras capacidades. Nos salimos. Tenemos aquí la posibilidad de poner formatos. Tenemos en la pestaña inicio, aquí donde pone número, tenemos el formato general o bien podemos poner cualquier otro de estos formatos, de fechas, de monedas, etc. Vamos a dejarlo como estaba y vamos a pulsar este icono, que es el formato de contabilidad. Pulsamos aquí y en teoría debería estar en euros, puesto que lo tengo así configurado. Lo pone con 2 decimales y nos pone el símbolo del euro. Vamos a ver más aspectos y vamos a ver que en archivo opciones avanzadas hay un punto que interesa ver. Y es que normalmente cuando se introduce un valor y se pulsa Enter, el cursor se mueve hacia abajo, pero eso lo puedes cambiar aquí. Puedes elegir que sea hacia abajo, hacia la derecha, hacia arriba, hacia la izquierda, o bien desmarcando esta casilla de verificación, que al pulsar Enter no se mueva, simplemente que se quede en la celda en la que estamos. Por defecto lo tenemos para que al pulsar Enter se mueva hacia abajo.
Y otro aspecto es utilizar como separador de decimales y de miles lo que indique el sistema. Eso está aquí. Usar separadores del sistema. Cuando habla del sistema se refiere a la configuración que tengamos en Windows. Nosotros tenemos en este ordenador separador de decimales, la coma, y separador de miles, el punto. Podríamos cambiarlo. O bien lo cambiamos en el sistema, esto es, en Windows, o bien quitamos esta marca y lo configuramos aquí. También decir que el separador de argumentos para las fórmulas que tengo instalado es punto y coma, aunque con otras configuraciones se puede utilizar la coma. Por ejemplo, los anglosajones así lo hacen, separan con coma. Vamos a ver en cuanto a formatos que tenemos donde hemos ido, aquí, diferentes formatos, podemos pulsar en la parte inferior derecha y se abre esta ventana, que es la de formato de celdas. También se puede llegar a ella estando en la celda y pulsando con el botón derecho, elegimos formato de celdas. En esta ventana existen diferentes formatos. El formato general, pues es el habitual, el que indica el número tal cual es. Luego, si elegimos número, podemos elegir posiciones decimales 2, separador de miles. Esto se puede cambiar. Vamos a pulsar aceptar y así vemos que si ponemos una cantidad, por ejemplo, de 9100, nos da 9100 con 2 decimales. Aquí han aparecido las almohadillas porque al sumar excede el ancho, con lo cual vamos a ensanchar la columna y ya veo que es 10.000. Y vamos a poner aquí otro formato. Botón derecho, formato de celda, y vemos que existen de moneda, y elegimos el símbolo, de contabilidad, de fecha, de hora, porcentaje, fracción, científica. La científica lo que hace es poner una E que indica luego el número de ceros, o mejor dicho, esto sería por 10 elevado a la, y este es el exponente. Es la notación científica típica de las calculadoras. Podemos trabajar con texto, formatos especiales o personalizada. Y en personalizada esto nos da muchísimo juego porque aquí existen muchas opciones con las que podemos trabajar o incluso podemos crear alguna nueva. Y así nosotros podemos elegir, por ejemplo, esta opción y no queremos 2 decimales, queremos 3. Añadimos un 0 más porque nos deja editar aquí y pulsamos aceptar. Y así vemos que pone 900 con 3 ceros. Vamos a aumentar aquí la cantidad, vamos a poner 7900 y podemos indicar aquí coma y vamos a poner 1, 2, 3, 4. 4 decimales. Pero solo estoy viendo 3, porque le he dicho que quiero ver solo 3 decimales. Por el contrario, si le pongo formato de celda general, lo veo tal cual es, con sus 4 decimales. Muy bien, por lo tanto podemos trabajar con diferentes formatos de celda o formato personalizado. Y otro aspecto de Excel es el relativo a la cinta que tenemos aquí. Esto es lo que se llama la cinta de opciones. Y cada una de estas fichas tiene una serie de iconos. Si pulsamos con el botón derecho del ratón sobre cualquiera de ellas, nos deja minimizar la cinta de opciones. Así no se ven los iconos salvo que pulsemos en una de ellas en concreto. Pero si estamos trabajando, se oculta automáticamente. Podemos volver a dejarlo como estaba, quitando esa minimización, y la podemos poner pulsando sobre cualquiera de estas opciones con doble clic. Así estaría la minimización y así vuelves a dar doble clic y vuelve a estar como antes. Bueno, pues estos son diferentes aspectos para podernos mover de una forma básica por la hoja de Excel en su versión Excel 2010.